Hermanos, que Dios les bendiga. Es una bendición estar aquí en la casa de Dios. Y ahora estoy estrenando Biblia nueva con una letra gigante, ¿no? Letra, no es letra grande, es gigante. Así de que gracias a Dios, ¿verdad? Por la Biblia. Es que me dice el Jason que si necesitaba una Biblia, le digo, pues, qué bueno, le digo. Es una Biblia del 60, ¿verdad? Ya ve que ahorita hay muchas versiones. Y hoy, hermanos, los cantos que se estuvieron entolando habla de que el Señor sana. ¿Cuántos creen que el Señor sana? Que la misericordia de Dios es para siempre. El Señor es bueno, ¿verdad? El Señor sana. Y hoy vamos a hablar de dos grandes sanidades que el Señor hizo, ¿verdad? En su ministerio. Y estamos en Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 30. Y solamente para que se den cuenta que el Señor sana, aquí tenemos una persona que el Señor la sanó de cáncer. Sara nos pidió un día que oráramos por una amistad de ella y estuvimos orando, ¿verdad? A veces no conocemos a las personas, pero Dios sí las conoce. Entonces nosotros oramos por las personas, aunque no las conozcamos, y el Señor siempre le decía a las personas: ve y muéstrate al sacerdote. En aquel tiempo, ¿verdad? Muéstrate al sacerdote y dile lo que Dios ha hecho contigo. Entonces la gente, cuando sanaba, el Señor los enviaba al templo para que fueran a dar gracias a Dios. Y hoy en día, pues esta persona que ha sanado del cáncer ha venido hoy y nos ha visitado, ¿verdad? Nos está visitando. ¿Cuál es su nombre? Alma, ¿verdad? Y estábamos orando, yo no la conocía, pero el Señor sí la conocía. Y esta semana va a ser operado el hermano Juan también de cáncer, este martes. Entonces hemos estado orando por él, y así como la sanó a ella, el Señor también lo puede sanar a él, ¿verdad? Entonces el Señor, tenemos un Dios milagroso que hace milagros, que su poder no ha menguado. Mucha gente dice, eso es pura mentira, Dios no sana. Dios, hermanos, sana. Dios tiene el poder que tenía antes, lo tiene todavía y sigue haciendo milagros, ¿verdad? Esta semana viene el esposo de la hermana Carmen fue operado de una arteria del corazón. Él está bien, gracias a Dios, ¿verdad? Porque pues ya está bien, ¿verdad? Y salud. Y Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 30. A las 21 y ustedes el 22. Marca mucho diciendo: mi hija está agonizando. De Jesús vino por detrás palabra, por las sanidades que tú haces y por las sanidades que tú vas a seguir haciendo, tanto físicas como emocional y espiritual.
Gracias, Padre, por tu palabra y porque creemos, Señor, firmemente en ella. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, que el Señor añada una bendición a su palabra. En estos textos vemos dos sanidades impresionantes que Jesús hizo para dar esperanza y sobre todo para manifestar su amor por la humildad de las personas que Él restauraba y dando paz a la familia. También esperanza de vida como felicidad a los necesitados. Cuando hay una persona enferma, toda la familia se duele, todos estamos ahí con el dolor, ¿verdad?, de esa familia que está enfermo, y más cuando es una enfermedad difícil, una enfermedad, cuando escucha uno la palabra cáncer, dice, ay, pues es como para muerte, ¿verdad? Y nos preocupamos. Entonces hay una gran preocupación cuando uno va al doctor. Por eso a mí no me gusta ir con los doctores, ¿verdad? Voy porque tengo que ir, pero no me gusta ir, porque no sé por qué los doctores que hay siempre te dan malas noticias. Deberían de dar buenas noticias, deberían de decirte, ya hombre, tienes esto, pero vas a estar bien. Pero no, te pone una cara así triste y tienes esto, probablemente es cáncer, y empieza, y estás todo mal, y te preocupan más, ¿verdad? Entonces, pero tenemos otro doctor, ¿verdad?, que es Jesucristo, que es el doctor de señores, es el Dios al que nosotros le creemos, ¿verdad? Y sabemos que Él nos da esperanza, que Él nos da la felicidad, y sobre todo el Señor te da una alternativa para poder salir adelante en la vida, y sobre todo para poder sanar. Recordan algunos pasajes que leímos los meses pasados, algunos mensajes de que para el Señor era más importante el perdonar los pecados que la sanidad, pero el Señor, para que la gente también creyera en Él, Él daba esperanza. Y una de las cosas que hemos estado viendo es que a veces el Señor sana por la persona que tiene fe, a veces por la fe de otras personas, y a veces por la fe de la familia, o a veces porque es su voluntad el que Él sane a las personas, y en ocasiones lo hizo para manifestar su poder, o para decir, yo soy el Señor también del sábado. Pero una de las cosas importantes que me llamó mucho la atención en este texto es la humildad de un hombre lleno de dolor. Hay gente que está lleno de dolor y no se humilla ante Dios, pero vemos hoy aquí a un hombre lleno de dolor, que era Jairo. Y Jairo era un principal de la sinagoga. Un principal de la sinagoga era una persona bien importante, una persona que dirigía los estudios, los servicios en la sinagoga. Era la persona que llegaba, que estaba ahí, que organizaba todo. Era como un supervisor hoy en día, ¿verdad? Así era Jairo. Era un hombre temeroso, que conocía la palabra de Dios, que conocía la ley, que conocía también la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él, lleno de dolor, Jairo, este principal de la sinagoga, llega delante de Jesús, porque sabía que Jesús andaba en varias ciudades, y él lo buscó, él lo venía siguiendo, y él sabía que Jesús podía sanar a su hija. Él tenía confianza, él conocía la palabra de Dios, y cuando tú conoces la palabra de Dios y ves las sanidades, ves los milagros que hay, entonces tú confías en Dios. Y Jairo ruega que Jesús sane a su hija, y le dice, Señor Jesús, yo quiero que tú sanes, que vengas a mi casa y sanes a mi hija. Yo quiero que tú hagas eso. Y no solamente eso, sino que él se postró a los pies de Jesús, se humilló, se arrodilló delante de Jesús. No se arrodilló delante de un Dios, de una imagen, sino delante del Hijo de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos arrodillado delante del Señor para pedirle sanidad, para pedirle un milagro, para pedirle algo que necesitamos? Estamos pasando por problemas difíciles y le decimos, Señor Jesús, por favor, te pido por esta dificultad que tenga, te pido por esta sanidad, Señor, te pido que tú me ayudes a salir adelante. Entonces él se postró a sus pies
Imagínense a Jairo, un principal, nada que ver con aquellos que pasaron donde estaba la persona aquella que habían golpeado, ¿verdad? El samaritano, aquel que habían golpeado, y que llega un samaritano y lo levanta, y que primero pasó un sacerdote, luego un principal de la sinagoga. Vean bien esto, el principal de la sinagoga pasa y lo ve y no le hace caso al que está ahí tirado todo golpeado, y luego pasa otro, un sacerdote, y también pasa ahí y lo ve todo golpeado, todo lleno de sangre, y no, ¿verdad? Ni siquiera lo tienta porque dice, no, me voy a ensuciar. Eran judíos. Y llega el samaritano, aquel hombre despreciable por todos, y él lo levanta, le cura las heridas, lo sube a su burrito y lo lleva a un lugar. O sea, nada que ver con Jairo. Jairo era un principal, era igual que estos sacerdotes que pasaron por ahí, y él se humilló delante del Señor. Y esa fue una diferencia que marca la palabra de Dios, bien importante. Y él dice, pon tu mano sobre ella y mi hija sanará. Tenemos nosotros esta confianza de decirle, Señor, tú puedes hacer una sanidad, tú puedes hacer un milagro en mi vida, en la vida de estas personas, tú lo puedes hacer, Señor. ¿Tenemos esa confianza? Yo tengo la confianza en que el Señor hace muchas cosas importantes. Ahora, Jairo tenía mucha fe en Jesús, aunque era un principal en la sinagoga. El grado en el que él se humilló, sin importar la crítica de los demás, porque lo iban a criticar, porque él se estaba humillando a los pies de Jesús, a alguien que no quería los de la sinagoga, pero él, que era el principal de la sinagoga, se humilló porque tenía mucha fe en él y no le importaban las críticas de los demás, porque él amaba a su hija. Y déjenme preguntarle, ¿cuántos aquí aman a sus hijos? Casi no hay personas que yo les he preguntado, ¿amas a tu hijo? Y todos, claro que sí. Un compañero, su hijo tuvo un accidente y el carro quedó de hecho pedazos, ¿no? Y le digo, ¿y cómo te sentiste? Imagínate, dice, mi hijo en un accidente, gracias a Dios, dice, fueron solamente daños materiales, pero él no tiene nada, él quedó ileso. El carro, dice, como quiera lo podemos arreglar, la aseguranza y todo, pero lo que más, dice, me preocupaba mi hijo, ¿verdad? Y los hijos es una preocupación, ¿verdad? Queremos que nuestros hijos estén bien, que no les pase nada, que coman bien, ¿verdad? Que vayan a la escuela, que estudien, que cuando empiezan a manejar no agarren tickets, que no se vayan a fiestas, que no se emborrachen, que no usen drogas. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Todos. Entonces a veces hay mucho dolor porque los hijos están pasando por momentos difíciles, y yo nunca había visto que me dijeran, este muchachito es como un niño, la droga lo ha vuelto como un niño. Empezó muy jovencito, ahorita tiene como 20 años, y empezó a usar drogas, y es como un niño, se volvió como un niño, y su cerebro pues se destruyó. Entonces en esta ocasión, ¿verdad? Este niño agarró un arma el día de ayer y empezó a acuchillar a su mamá. No se sabe si la mamá va a vivir o va a morir. Anoche nos comunicaron. Entonces es tan difícil, ¿verdad? Y yo pues ahí digo que qué difícil es, ¿verdad? Que una madre reciba de un hijo este ataque a alguien que quiere tanto. Qué difícil, se me hace tan difícil. Y lo único que me dicen, solo oren para que todo esté bien. Y pues lamentablemente el hijo pues va a la cárcel, la mamá en el hospital. Una situación tremenda, difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo único que se puede hacer ahí? Orar para que Dios tenga misericordia de esta mujer, que la sane. Y sabemos que tenemos que humillarnos delante
delante de Dios, como lo hizo Jairo. Él amaba tanto a su hija, y una hija de 12 años. 12 años tenía la niña, ¿verdad? La hija de Jairo tenía 12 años, pero Jairo tenía mucha fe y le dijo: pon tu mano en ella, sobre ella, para que mi hija sane. Y él la quería sana, no importaba el precio de la humillación ni la crítica dado a su posición religiosa en la sinagoga. A él no le importaba, ¿verdad? No le importaba nada. Entonces me llama la atención esta vida de Jairo, ¿verdad? Hay mucha gente que le importa mucho su prestigio, su vida. ¿Cómo yo me voy a humillar delante de una persona? ¿Cómo yo voy a ir a una iglesia y voy a pedir oración? Voy a pedir a alguien que oren porque mi hijo está en problemas, porque mi hijo está en drogas, porque mi hijo ha tenido un accidente. O sea, tenemos que humillarnos y tenemos que pedir que se ore, ¿verdad? Por nuestros hijos, por nuestra familia, mamá, papá, que están enfermos, y decirle: hermano, ore por tenemos esta petición. Y hay iglesias que tienen cadenas, ¿verdad? Y yo, cuando tengo así una necesidad, pues mando esa petición a muchas personas para que oremos. Y normalmente me están llegando ahí mensajes: pastor, ore por esta petición. Y ahí pongo su nombre y le digo: por favor, avíseme cuando el Señor conteste la petición, cuando sane. Y pues Sara un día me dice: pastor, pues mi amiga ya sanó, está bien, ya no tiene cáncer, ¿verdad? Está bien. Entonces ya la quitamos, pero seguimos orando por los demás que tienen ese tipo de necesidades. Esta es la primera parte, ¿verdad?, en donde miramos a este hombre. Ahora, en segundo lugar, Jesús sana a una mujer de flujo de sangre. Esta mujer padecía de flujo de sangre por 12 años. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? 12 años. ¿Cuántos años tenía esta mujer con ese flujo de sangre? Un problema de las mujeres, ¿verdad? Por 12 años, día y noche, una enfermedad muy difícil, una enfermedad muy lamentable, una enfermedad muy, muy raro, ¿verdad? Que esta mujer tenía 12 años, y no solamente eso, había gastado todo su dinero, todo lo que tenía en médicos para que le sanaran su enfermedad, y no sanaba, no pasaba nada, todo estaba igual. Y en ocasiones pasa así: la gente anda de médico en médico, de médico en médico, y no pasa nada, todo está bien, le dan una medicina, le dan otra, le hacen una operación, le hacen a otra, y no sucede nada. Entonces esta mujer gastó todo su dinero para esa sanidad y no pasó absolutamente nada. Entonces ella sabía que Jesús iba a pasar por ahí y había escuchado sin embargo, de su fama, ¿verdad? Conocían la fama de Jesús, lo que él hacía, las predicaciones, las sanidades. Y esta mujer tenía también una gran fe. Ya había perdido todo, y cuando tú pierdes todo, dice: pues voy a probar esto, nada va, si no pasa nada, pues de todo modo estoy enferma. Entonces ella vino a Jesús y tocó su manto y quedó sana. Y es que ella decía: si tan solo tocare el manto, la orilla de su manto, si tan solo lo tocara. Y ella, entre la multitud, fue ahí, fue acercándose con mucho miedo, porque recuerden que en este tiempo una mujer no podía estar cerca de los hombres, no podía entrar en la sinagoga, no podía estar con los hombres, menos tocar a un hombre. Era como para apedrearla, como para matarla. No era la costumbre, ¿no? Entonces era difícil. Y luego, sobre todo, ella estaba inmunda, y las mujeres, cuando andaban así en ese problema, no podían entrar al templo, no podían estar cerca de las personas, porque decía la ley: están inmundas, porque estás en tu periodo, ¿verdad? Y era algo difícil, pero ella tenía esa gran fe, y ella se arriesgó. Hay un dicho que dice: el que no arriesga no gana.
tenemos que arriesgarnos, ¿verdad? Y ella se arriesgó porque decía, si tan solo tocare su manto, si tan solo lo tocara, voy a ser sana. Ella no podía tocar a Jesús, se arriesgó mucho, se arriesgó demasiado, pero ya había gastado todo lo que tenía y tenía una gran fe en que él iba a recibir el milagro. Y así fue. En los evangelios mencionan enfermos que tocaban a Jesús y sanaban, o Jesús tocaba a los enfermos y los enfermos sanaban. Era el contacto y la presencia de Jesús lo que importaba. Y hoy en día también lo importante es confiar en Jesús, confiar en que Él puede sanar. Y mucha gente no tiene fe, pero algún familiar tiene fe y se ora por esa persona y el Señor hace el milagro. Por eso la fe tiene muchas facetas, y en esta persona ella creyó. En el paralítico él no tenía la fe, pero sus amigos sí tenían la fe y sanaron. Y a veces no conocemos a la persona, no sabemos dónde vive, pero oramos por esa persona y la persona sana. A veces nos dicen, pastor, mi prima está en el hospital, allá en México, en Guadalajara, por allá en la sierra, ore por ella, y oramos. ¿Ustedes creen que en esa oración llega hasta allá? La oración no tiene barreras. Dios no tiene barreras. Recuerden que Dios está en todas partes, está en el cielo, está en la tierra y en todo lugar. En todo lugar, está en la iglesia, está en mi corazón. Porque cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, Él viene y hace su morada en tu vida, y Él se queda allí. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Él te llama. Entonces Él te llama, y ese espíritu que Él te dio es el que va con el Señor. La tierra, este cuerpo se hace tierra y aquí se queda, pero esa alma, ese aliento de vida es la que se va con el Señor. Y la garantía de que tú eres hijo de Dios es el Espíritu Santo que está en ti, que te ha sellado. Por eso es bien importante entender que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, y en mi corazón. Amén. ¿Todos tienen a Cristo en su corazón? Amén, ¿verdad? ¿Y quién te puede sacar a Cristo del corazón? Aunque te operen del corazón. A mí me han operado ya 2 veces del corazón, ¿verdad? Y Cristo todavía está ahí. No se ha salido, ¿verdad? 2 veces, y la última vez pues ya ven cómo fue, ¿verdad? Terrible esa operación, pero la doctora solamente me dijo, ora para que Dios guíe mis manos. Pero no sacó a Cristo del corazón. Cristo ahí sigue, allí está. Y no es que está ahí en tu corazón, el órgano, sino que está en toda tu vida, ¿no? Es lo que dice la palabra. Inviten a Cristo a su vida, a su corazón. Entonces tenemos esa ventaja de que Dios viene a tu corazón y de que Él hace esa sanidad, ¿verdad? Y esta mujer fue sana, y dice la Biblia, de ese azote. ¿Y qué es un azote? Es como cuando golpean a alguien. Cuando lo golpean, ¿verdad? La persona, dice, lo van a azotar, lo van a golpear. Entonces esta mujer tenía 12 años siendo azotada por esa enfermedad, porque es difícil, ¿verdad? Es difícil. Ahorita estamos orando por varias personas que aquí hay una, Renata me dijo que está enferma de la asiática. Entonces estamos orando, ¿para qué? Para que Dios haga una sanidad en ella. Estamos orando. Entonces tenemos esa confianza de que Dios puede sanar de ese azote, ¿verdad? Que tiene. Y esta mujer que tenía 12 años siendo azotada por esa enfermedad, es sana en el momento que tocó al Señor. El Señor no la tocó a ella, fíjense bien, no la tocó. Ella fue la que tocó al Señor y tuvo la fe y la confianza de que iba a sanar. Por eso es bien importante, cuando tú ores, créele al Señor, créele que las cosas van a suceder.
Igualmente cuando vas a buscar algún trabajo, cuando tienes una necesidad, créele al Señor y di gracias, Señor, porque yo sé que tú me vas a dar lo que yo necesito. Tú me lo vas a dar, tú me vas a ayudar a salir adelante. Y en tercer lugar, Jesús sana a la hija de Jairo. Jesús viene cuando en el primer lugar dijimos que Él se humilló delante de él. Amén. Se humilló delante de él, el principal de la sinagoga. Entonces Jesús, después de sanar a esta mujer, como se ve aquí, como que no le hizo mucho caso a Jairo, ¿verdad? Porque estaba entre la multitud. Y Jairo pues sí, se humilló delante de él y le dijo: ve a mi casa. Pero en eso se encuentra con la mujer y es esa sanidad. Ahora él va a la casa de Jairo, porque Jesús siempre estaba trabajando, siempre estaba haciendo el ministerio, y lo llamaban, iba para allá, lo llamaban para orar por un enfermo, a predicar. Él iba de un lugar a otro. Entonces él viene y la gente le da la noticia mala a Jairo y le dice: tu hija ha muerto. Qué noticia tan triste, ¿verdad? Cuando le dicen: tu hija ha muerto. Una hija de 12 años ha muerto, ¿verdad? Es terrible lo que sucede, ¿verdad? En la vida, y más cuando dan este tipo de noticias. Iba llegando Jairo con Jesús y le dicen: Jairo, tu hija ha muerto. Entonces Jesús, un Dios, en este tiempo era un Dios, pero vivía como hombre, haciendo su ministerio. Da la esperanza a Jairo y le dice: no temas. Y le hace una recomendación bien importante: solamente cree, no temas, no tengas miedo. Y le da la esperanza y le dice con esa confianza a Jesús: la niña solo duerme. ¿Y saben qué sucedió con la demás gente que estaba ahí? Se empezaron a burlar de él, así como muchas veces se burlan de los cristianos. Tú tienes fe en Dios y se empiezan a burlar de uno. Tú crees que Dios te va a ayudar y se burlan de los cristianos, porque creemos en Dios, porque leemos la Biblia, porque oramos. La gente se burla. A veces hemos estado en la calle, te encuentras personas que necesitan oración y oras ahí por ellos. En los hospitales oras por las personas, y a veces la gente: están locos, ¿verdad? ¿Por qué están orando? Y se burla la gente. Pero Jesús, cuando le dice: la niña duerme, se burlaban de él. Los que estaban ahí en la casa, los familiares, todos los que estaban. Y sin embargo había gente también de la sinagoga, yo creo, porque él era el principal de la sinagoga, y había muchos amigos, muchos familiares, y todos estaban ahí, ¿verdad?, burlándose de Jesús. Entonces Jesucristo, al ver la burla de todas esas personas, le dice a la niña: niña, levántate. Usa unas palabras que dice la Biblia, ¿no? Talita cuni, levántate, niña, levántate. Y la niña se levantó y quedó sana. 12 años tenía esta niña, una jovencita, una adolescente, y se levanta al momento, cuando el Señor le dice: levántate, levántate. Y después le dice el Señor: denle de comer, denle algo de comer. ¿Por qué? Porque ya la había sanado, y para demostrar que estaba viva, dice: denle algo de comer para que se reanime. Ahora imagínense ustedes la alegría de Jairo, una felicidad, ¿no? Una felicidad de su padre, que ve a su hija que está muerta y que ahora está viva. Y sobre todo que él confió, que él nunca perdió la fe. Por eso es bien importante que nunca perdamos la fe. Si el Señor nos dice: solamente cree, hay que creerlo. Y hoy, en estos días de tanta tecnología, donde la gente cree más en la tecnología que en los milagros, nuestra fe debe de seguir adelante, debe de crecer. Había muerto la hija del principal de la sinagoga, y Cristo respondió con palabras de aliento para estimular la fe de Jairo, sumido en la tristeza y desesperación, y da una gran esperanza. ¿Y cuál fue la esperanza? La sanidad de su hijo, de su hija. En Cristo hay esperanza, en Cristo hay sanidad.
¿Y qué podemos decir como conclusión? Jesús es milagroso y liberador. Él quiere sanar y liberar y acompañar en cualquier situación que estés pasando. Solo hay que tener fe y creer en sus promesas, y los resultados van a ser asombrosos. Y tú te vas a asombrar de los milagros que el Señor va a hacer en tu vida, físicos, emocionales, espirituales. Él te va a ayudar a salir de los problemas. Él te va a ayudar en tus finanzas. Él te va a ayudar en los problemas que tengas en tu matrimonio, con tus hijos, en tu familia. Y tú te vas a sorprender y vas a decir: qué bárbaro, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios me ayudó a salir de esto? No lo puedo creer. Y hoy yo quiero que oremos por el hermano que va a ser operado el martes, pero también quiero que demos gracias por la sanidad de la amiga de Sara, porque tenemos que dar gracias por las sanidades que el Señor hace. Y tenemos que orar por los enfermos, pero dar gracias cuando el hermano ya esté bien. Él también va a venir y va a dar gracias y va a decir: hermanos, estoy como nuevo, estoy listo, ¿verdad? Ya estoy aquí, el Señor ya usó la medicina, porque el Señor también usa la medicina. Entonces vamos a orar, vamos a ponernos de pie, y yo quisiera que pasara el hermano enfrente y pasara Sara, pase a su amiga, porque ella fue la que, no voy a decir la culpable, no, ella fue la que le dijo: oren por mi amiga, ¿verdad? Está muy mala del cáncer, y cuando escuchamos esas palabras nos quedamos así, muy preocupados, ¿verdad? Entonces vamos a orar, nos vamos a poner de pie para orar. En primer lugar vamos a orar dando gracias, ¿su nombre? ¿Ahora sí? Alma, ¿verdad? Por Alma, porque el Señor la sanó. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre, en esta tarde, por Alma, que tú, Padre, le has sanado, Padre, del cáncer, un cáncer malo, un cáncer terminal, pero tú, Padre, has puesto tu mano, ella ha creído en ti, y nosotros también creímos en la oración, Padre, de que tú la ibas a sanar. Gracias, Padre, por esta sanidad, y gracias por su esposo, gracias por sus hijos, gracias por su familia, Padre, y gracias por Sara, que la trajo para que oráramos por ella, Señor. Bendice su vida, ayúdala a salir adelante, Padre, y sobre todo, Padre, gracias porque tú haces las cosas bien, Señor, de una manera sorprendente, y tú, Padre, lo hiciste con ella. Te doy muchas gracias por ello, y ahora ella ha venido a agradecerte a ti, Padre, por la sanidad que tú has hecho en ella. Síguele bendiciendo en el nombre de Jesús. También, Padre, oramos por nuestro hermano Juan, que el día martes va a ser operado del cáncer. Tú conoces su vida, Padre, desde antes que él naciera. Tú lo conoces, Padre, tú sabes quién es él, y tú sabes, Padre, esta enfermedad que él tiene. Te pido, Padre, que tú lo toques, que tú lo sanes, y que tú, Padre, uses a los médicos que le van a operar, Señor. Bendícelo, Padre, y dale confianza, dale fe, y también dale los recursos para todo lo que se va a gastar, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, y sabemos que tú tienes la última palabra, Señor. Usa a los médicos, usa la medicina, pero sobre todo, Padre, toca su cuerpo, Padre, y sánalo en el nombre de Jesús. Amén.